Pregunta número 10 del test. Un varón de 60 años acude por un cuadro de dolor lumbar súbito de localización derecha. El dolor es continuo y la orina es de color Coca-Cola. Hasta aquí, este cuadro clínico podría corresponder con un cólico ureteral en la urgencia de nuestro día a día. Un cólico nefrítico normal y corriente que aparece un dolor lumbar súbito en uno de los dos lados, continuo, cólico que no desaparece ni mejora con ninguna postura y que además puede acompañarse de hematuria macroscópica. Sin embargo, nos dicen que en el sistemático de orina aparece una proteinuria en rango nefrótico. Esto ya es un dato que descarta completamente la posibilidad de que esto sea un cólico ureteral normal. Nos preguntan en qué entidad pensaríamos. Las opciones que nos dan son trombosis de la arteria renal, embolismo renal, trombosis de la vena renal, vasculitis complicada o enfermedad de Becker. Bien, de las respuestas que nos han dado, realmente la 4 y la 5 son enfermedades glomerulares. El riñón duele en muy pocas ocasiones y mucho menos un dolor lumbar súbito. Podemos encontrar un dolor renal en ambas fosas renales bilateral sordo en las nefropatías de tipo tubointersticial inmunoalérgicas. Podemos encontrar un dolor renal unilateral en las pielonefritis agudas que tenga una puniopercusión positiva cuando nosotros exploramos al paciente. Pero el dolor lumbar súbito que nos describen en el enunciado de esta pregunta o es un cólico renoureteral o es un problema vascular. De los problemas vasculares que encontramos en las respuestas, trombosis de la arteria principal renal es muy raro que suceda sobre un riñón nativo de manera espontánea. Lo habitual es que sea un émbolo que viaja desde el corazón o desde otro lugar y que provoca un trombo a nivel de la arteria renal, pero en forma de embolismo. La trombosis de la vena renal también puede ser la respuesta a este cuadro clínico. Para diferenciar entre embolismo de la arteria renal o trombosis de la vena renal, nos fijamos en el último dato que nos dan, la proteinuria en rango nefrótico. Este es un dato fundamental. Cuando se trombosa la vena renal, la sangre entra en el riñón pero no sale, de tal forma que hay un aumento de presión intraglomerular muy significativo que puede provocar hiperfiltración masiva en un momento y dar lugar a una proteinuria que puede llegar a ser de rango nefrótico. Por tanto, nos vamos a inclinar por la respuesta número 3, la trombosis de la vena renal. Para otro tipo de pregunta, tenemos que tener claro cuáles son las diferencias entre una trombosis de la vena renal o una embolia de la arteria renal, y para eso vamos a utilizar este pequeño cuadro. Ambas entidades clínicas pueden tener en común el dolor cólico y la presencia de hematuria macroscópica, pero nos van a describir un paciente diferente. En el caso de la trombosis de la vena renal, nos suelen hablar de un síndrome nefrótico severo, muchas veces nos hablan de una membranosa, también pueden hablarnos de una amiloidosis, y además nos pueden decir que es un paciente joven. Bueno, además, otra de las pistas que nos pueden dar es que es un paciente joven que toma anticonceptivos orales, que sabes que dan lugar a mayor coagulabilidad de la sangre. Pueden aumentar la incidencia de fenómenos trombóticos. En el caso de la embolia de la arteria renal, el perfil del paciente suele ser completamente distinto. Nos suelen dar un paciente de edad avanzada con una gran patología vascular de base, como pacientes con claudicación intermitente que tienen placas de ateroma en las piernas, o un paciente con una fuente embolígena, con una fibrilación auricular que pueda tener un trombo en la aurícula, que tenga suelta de fragmentos de trombo a la circulación sistémica y que uno de ellos puede llegar a taponar completamente la arteria renal. Los signos clínicos van a ser totalmente diferentes en uno y en otro, quitando el dolor cólico y la hematuria. Las cosas que vamos a ver en la analítica difieren. En el caso de la trombosis de la vena renal, podemos encontrar esta proteinuria de la que hemos hablado, que puede llegar a ser en rango nefrótico, y además, por el tipo de drenaje que tienen los plexos venosos de la parte del drenaje de la circulación de los riñones, pueden drenarse en parte al testículo izquierdo, puede haber varicocele izquierdo, puede haber acúmulo de sangre venosa en esa región y podemos encontrar un testículo inflamado. En el caso de la embolia de la arteria renal, no vamos a ver ninguna de estas dos cosas, pero sí elevación de enzimas de lisis celular como la LDH, y en el caso de que la embolia sea bilateral, como por ejemplo ocurre en algunos pacientes con fibrilación auricular, hay series descritas en las que hasta el 30% de las embolias de arteria renal pueden ser bilaterales. Vamos a encontrar evidentemente anuria.